por un cierto tiempo nos hemos puesto en su papel y yo creo que hemos sentido esas necesidades. Yo creo que ha sido una experiencia enriquecedora, ya que hemos conocido a gente maravillosa, que cada cual con su diversidad funcional, y que al final gracias a esto nos hemos sensibilizado y hemos visto que son personas normales y personas capaces igual que cualquier otra. Una experiencia muy bonita, aparte de poder sacar nuestro lado creativo con el diseño, hemos podido ayudar a personas y es una experiencia muy bonita. Ha sido un reto diferente, no es algo que sea mandado por los profesores, es algo que tienes que diseñar para una persona en concreto y bueno, pues ya nos lo ha agradecido mucho y nos lo hemos pasado muy bien. Un reto para aprender y para valorar a las personas con discapacidad que, como el otro día dije, pues tienen muchos inconvenientes en esta vida y con este proyecto aprendes a valorarles y el esfuerzo que hacen. Al final estar mecanizado, hacer una pieza para ayudar a alguien, pues eso que te llena, la verdad. Lo haces sabiendo que eso que estás haciendo le va a hacer mucho bien a otra persona, entonces lo haces con más alegría, le echas más ganas. Es un proyecto muy bonito y lo más bonito es trabajarlo con Julio en este caso, que él al final es el que más sabe de su día a día, y es un proyecto bonito porque creo que es algo que ayuda tanto a él como a nosotros. Para mí ha sido el proyecto más bonito que hemos realizado en todo el año. Antes realizábamos diseños y prácticamente se quedaban ahí en el olvido un poco, te ponían la nota y ya se olvidaba, pero bueno, este proyecto pues hemos conseguido intentar fabricar algo, dárselo a una persona que es la que nos ha pedido lo que hacer y lo que necesitaba, y para mí ha sido bastante enriquecedor. Poder tú darle esa, no esperanza, pero sí esa ayuda para que esa persona haga su día a día lo más cómodo posible, pues es una experiencia bonita y al final te hace sentir mejor. Bueno, luego les habéis también involucrados a ellos y nada, y me han acogido muy bien, han entendido muy bien, no sé, que al final hemos genial bien. El esfuerzo que han hecho pues, de cero, digamos, pues es de agradecer, porque que piensen que se pongan un poquito en tu lugar, pues es muy bonito, ¿no? Entonces, crear alianzas con personas como ellos, con personas jóvenes, pues yo creo que hace más falta, ¿no? Yo creo que han tenido lo más importante, que es la actitud, ¿no? Y hasta el día de hoy, que el proyecto está todavía sin terminar, pues siguen con esa actitud de intentar mejorar y ayudar, ¿no? Yo creo que lo más importante tiene que es la actitud. Entonces, por mi parte, pues muchísimas gracias. Al final, todos, si todo va bien, todos vamos a viejos y la población de Euskadi va a envejecer muchísimo y todos vamos a necesitar de este tipo de ayudas. Al final no es solamente una ayuda a otras personas, sino es una necesidad que ya está hoy en día y que puede ser una vida de futuro, yo creo, para vosotros. Y súper, a nivel personal, el hecho de venir aquí y ver también que gente joven se implica de esta manera es una pasada, es muy bonito para nosotros. El año que viene volvemos a... Nosotros encantados. Sí.